Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un video más. Hoy es un video especial de la historia y el misterio y nos vamos a trasladar hasta Francia para hablar de un ser que causó terror y también que cobró la vida de muchísimas personas. Es una historia que más bien parece sacada de esas leyendas latinoamericanas o de los cuentos que contaban los puritanos y las iglesias para intentar aleccionar, pero no. En esta ocasión es un ser que sí existió. Nos vamos hasta Francia en este video de la historia y el misterio para hablar de la bestia de Gévaudan. Espero que se suscriban, activen las notificaciones y también que me dejen sus comentarios. Vamos a la historia. Todo comenzó en 1764. En ese momento una joven pastora relató el ataque de un gran animal. Un perro grande, un gran lobo o un perro lobo, así lo describió en ese momento. Ella estaba en el campo con sus bueyes y estos animales, al advertir el inminente ataque de la bestia, se pusieron a la defensiva. Ella se cubrió detrás de ellos. Al final la bestia huyó. Eso sí, dejó marcas en su cuerpo y rompió su ropa. Este es el primer reporte del ataque de una gran bestia. Algo raro, no era como un lobo. Tampoco un perro. Era grande, pero con características muy específicas. El 30 de junio de ese mismo año se da el primer ataque mortal. La bestia atacó a Jeanne Boulet. Ella apareció muerta cerca de Jubax, en esta zona de Gévaudan. Jeanne había sido degollada y su cuerpo parcialmente devorado por algún tipo de animal. Hay que aclarar, eso sí, que los ataques de animales en Francia y principalmente en esta zona no eran extraños. Habían muchos lobos. Se calcula que las poblaciones llegaban incluso a los 30.000 y buscaban justamente las zonas más rurales donde había ovejas, becerros, bueyes y niños y los atacaban. No eran extraños, pero las características, la descripción y la forma de atacar de este animal era muy distinta. Los testigos lo definían como un animal salido de relatos de terror. Su tamaño, su pelaje, la forma de su cola, todo empezó a llamar la atención de la prensa de aquel entonces. Los campesinos en aquella época estaban perfectamente familiarizados con los lobos, pero todas las descripciones de los testigos presenciales apuntaban a una criatura diferente. Se decía que era mucho más grande que un lobo, que tenía el pelo rojizo, orejas pequeñas y una cola muy larga. Además, con una densa mata de pelo sobre la cabeza y el lomo. Los relatos de cazadores que habían avistado al animal también aseguraban que era excepcionalmente inteligente, mucho para ser un simple lobo, y que cazaba abalanzándose sobre sus presas, golpeándolas con las garras, algo que definitivamente no hacen los lobos. También, a diferencia de los lobos, esta bestia cazaba a plena luz del día, incluso cerca de las granjas. Fue tan famosa la noticia de los ataques que la Casa Real francesa en aquel entonces decidió intervenir. Y para esto mandó a miembros de la Guardia Real, a soldados del ejército e incluso invirtió, contratando a los mejores cazadores de Francia. La idea era encontrar al animal, matarlo y después ser exhibido como un trofeo. Fueron varios meses de ataques y las teorías conspirativas no esperaron mucho tiempo en salir. Decían que era como un lobo enorme, otros aseguraban que era un hombre lobo, un ser salido del infierno, y también había quienes mencionaban que era un ser enviado del cielo con el objetivo de hacer justicia en la tierra y atacar a los pecadores. Todo esto sirvió para que el miedo aumentara y también el mito sobre la bestia de Gévaudan. Además, sumado a que, por más cazadores, miembros de la realeza y soldados que se encargaban de la investigación, nadie lograba capturarlo. Mientras tanto, los ataques de la bestia se hicieron cada vez más frecuentes y salvajes. En un septiembre de aquellos años, destrozó a un niño. La cabeza del pequeño apareció 8 días después. Ese mismo mes, atacó a un vaquero de 15 años y estuvo a punto de abatir a otro que logró refugiarse entre sus vacas. El modus operandi de la bestia de Gévaudan era siempre el mismo. Tenía
predilección por los niños y las mujeres jóvenes. No es un patrón muy raro si tenemos en cuenta que los menores solían ser precisamente los que cuidaban el ganado en las afueras de los pueblos. Lo raro era que ninguno de los aterrorizados supervivientes era capaz de identificar al animal. No tardó mucho tiempo en esparcirse el miedo, el terror, y es que la historia más frecuente o incluso la más creída por los pobladores en aquel momento es que se trataba de un hombre lobo, o incluso se decía que eran brujas que se convertían en estos extraños animales y estaban ansiosas de devorar carne de personas. Luis XV le encomendó al mejor cazador de Francia encontrar a la bestia y llevarla hasta Versalles. Todo esto mientras los ataques del animal siempre continuaban. Los reportes seguían, aumentaban las víctimas mortales y también los sobrevivientes. Hubo avistamientos e intentos de acabar con la bestia. Incluso una vez los cazadores le dispararon, pero de forma misteriosa dicen, la bestia se levantó y huyó antes de que fuera capturada. Todo esto lo que hizo fue aumentar ese mito. Los niños y las mujeres jóvenes no podían salir solos a cuidar el ganado. Había una tensión total en la zona. Después de muchos intentos, varias semanas de trabajo de los soldados, la Guardia Real y también de los cazadores, lograron dar con la bestia. Sí, la encontraron, le dispararon, la mataron y la llevaron hasta Versalles. Era un gran lobo, un lobo de dimensiones poco conocidas en aquel momento. Pero lo más sorprendente es que mientras el cadáver de esta bestia estaba siendo exhibido en Versalles, los ataques una vez más se presentaron. Pero, ¿esto cómo podía ser? Si ya lo habían capturado. Pensaron que su espíritu maligno regresó en forma de espectro para cobrar venganza. A lo mejor no era solo una bestia. La búsqueda continuó y una vez más lograron capturar a la nueva bestia. Las autoridades trasladaron este animal hasta una localidad cercana, donde un notario redactó un completo informe de sus dimensiones. Pesaba unos 50 kilos y era por lo tanto un lobo grande. Pero no tenía ese pelo rojizo, tampoco la cola tan larga como lo describieron al principio. Después de esta segunda captura, los ataques, al menos con estas descripciones, terminaron y volvieron a ser aquellos de lobos de tamaño regular que eran comunes en la época. Después de la captura del segundo animal, sí, los ataques cesaron, como les mencioné, pero surgieron algunas teorías bastante interesantes. Una de ellas dice que eran varios lobos de gran tamaño, que eran animales adiestrados por un asesino en serie que, bajo sus órdenes, lograba que el animal atacara a las personas que él quería. Por eso, no atacaba ni a vacas, ni a bueyes, ni a ovejas, y más bien cuando los niños y las mujeres se refugiaban detrás de ellos, de cierta forma protegían su vida. Pero eso es solo una teoría. Esta es la interesante historia de la bestia o las bestias de Gévaudan. Espero que se suscriban, activen las notificaciones y también que me dejen sus comentarios. Nos vemos muy pronto.